Hola, muy buenas noches, soy Cristian Cartagena y les doy la bienvenida a esta hora en directo desde el canal Parque Telemedellín, a Periodísticos Telemedellín. Hoy con un tema bastante controversial e interesante para todos ustedes, que ocupa no solamente al país e inclusive a la agenda internacional, sino también a la región de Antioquia. Y es todo lo relacionado con el proceso de paz y lo que ha sido el apoyo de los Estados Unidos a este proceso, con la visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, quien inclusive se reunió con los negociadores de parte y parte de este proceso de paz, para hablar de las implicaciones que esto tiene en el rumbo que resta del proceso de paz, que inclusive algunos dicen que después de este apoyo ya no tiene reversa. Nos acompañan el representante a la Cámara del Partido Liberal, Óscar Hurtado, quien hace parte de la Unidad Nacional y apoya toda esta iniciativa del Gobierno Nacional con la cual se viene negociando la desmovilización del grupo subversivo de las FARC. También nos acompaña el profesor de la Universidad EAFIT, el señor Juan David Escobar, quien dirige la especialización en estudios políticos de la Universidad EAFIT, una mirada académica para este asunto que, digamos, mantiene en vilo a todos los colombianos, y el representante a la Cámara del Partido Centro Democrático, Federico Hoyos, quien hace parte, obviamente, de la oposición del Gobierno Nacional y que también es crítico de este proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Ustedes, como ya es habitual, pueden participar con nosotros haciéndole preguntas a nuestros panelistas a través de la línea telefónica 268-6033 y también pueden utilizar en redes el numeral Periodísticos TM para preguntarle a alguno de ellos y participar de este importante diálogo que vamos a sostener durante 50 minutos. Vamos a iniciar entonces por preguntarles a ustedes, señores, ¿qué significa este apoyo precisamente de los Estados Unidos al proceso de paz? Inicialmente, doctor Óscar Hurtado. Sí, Cristian, con las buenas noches para usted, para los compañeros panelistas, para todos los que nos ven por Telemedellín. Yo quiero resaltar la importancia de este acontecimiento. La prensa lo ha resaltado, paralelamente a acontecimientos también muy mediáticos como la visita del presidente Obama o como los atentados terroristas. Pero yo quiero que los colombianos le demos la magnitud a lo que realmente aconteció, porque Estados Unidos, no solo con la visita del presidente, sino con el secretario de Estado John Kerry, lo que ha hecho es decirle a las FARC que el gobierno de Estados Unidos está respaldando este proceso. Y ustedes saben que las FARC hace mucho rato han querido salir de esa lista negra que tienen los Estados Unidos frente a las organizaciones terroristas. El hecho de que John Kerry aparezca reunido no solo con la delegación del gobierno, sino también con la delegación de las FARC, yo creo que no solo es un espaldarazo para el proceso, sino que le está diciendo a las FARC que creen en ese proceso, que tienden la mano y que están dispuestos a respaldar el proceso, no solo reconociendo el estatus de las FARC, sino también apoyando todo lo que se vendría en el posconflicto, en materia fiscal, en materia económica, y también lo han dicho en todo lo que tiene que ver con el desminado y con prestar y ayudar para que todo el posconflicto le garantice, le dé las garantías a las insurgencias que se va a reinsertar, de que van a tener la seguridad y la protección del Estado colombiano y el respaldo de la comunidad internacional. Este espaldarazo se suma a otros espaldarazos importantes como el de la Unión Europea, como el mismo Papa Francisco encabezando una institución tan importante como la Iglesia Católica, como UNASUR, como los Estados del ALBA. En fin, este proceso es un proceso internacional y el gobierno de Estados Unidos reconoce conflictos en todo el mundo y está dispuesto a ayudar para que este, que es un conflicto que afecta a Latinoamérica, por fin se termine y como lo está haciendo el presidente Santos a través de una salida negociada. Representante Federico Hoyos, para ustedes como oposición de este proceso de paz, pero sobre todo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, ¿qué significa esta reunión que se llevó a cabo ayer en La Habana? Significa que se sigue haciendo historia, pero historia negra para Colombia, porque pasamos de un grupo terrorista, es decir, no es una opinión que sea terrorista, es un hecho que es terrorista. La lista que el representante llamaba lista negra, la lista de grupos terroristas del Departamento de Estado, ubica a las FARC al lado de Boko Haram, al lado de Al Qaeda, al lado de ISIS, quienes se
dicen que hicieron los atentados en Bélgica hoy. Entonces no es una opinión política, es un hecho político. Un secretario de Estado que se reúne para hacer historia negra de Colombia con una organización terrorista. Una organización que pasa de estar escondida y con una inmensa, digamos, un inmenso repudio internacional a tener la posibilidad de hablar de tú a tú con el segundo hombre más importante de Estados Unidos. El secretario de Estado es probablemente el segundo más importante en el gabinete después del presidente de los Estados Unidos. Y tercero, pues, una lástima que, como mencionaba el representante, un secretario de Estado se esté sentando simultáneamente con la delegación del gobierno colombiano, del gobierno que, aunque yo soy opositor, lo reconozco como un gobierno legítimo, a un grupo terrorista. Se sienta de igual a igual con cada uno, otorgándole de la manera, como lo decía el representante, el mismo estatus. Entonces, es decir, un absoluto retroceso para la historia de Colombia, un absoluto retroceso para el Estado de Derecho. Y un comentario adicional: el proceso de paz no puede vivir de espaldarazos internacionales, que lo ha dado la Iglesia, que los han dado diferentes presidentes, lo han dado, pero el proceso de paz no puede vivir de espaldarazos. Le termino con esto: supuestamente a unas horas de este momento, mañana, el proceso de paz debería haber culminado. Se debería haber cumplido ese plazo que con bombos y platillos el presidente de la República anunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Mañana es el famoso 23 de marzo. Y no se cumple el plazo. Entonces vemos que este simplemente es un tanque de oxígeno más que se le da a través de una figura internacional, pero le repito, la paz de los colombianos no puede vivir de titulares de prensa. Teniendo en cuenta lo que dicen los dos representantes a la Cámara, profesor Escobar, ¿se estaría entonces legitimando el terrorismo de acuerdo a lo que dice el señor Federico Hoyos, o finalmente se está dando el respaldo a un proceso de diálogo, de un conflicto legítimo que así lo ha hecho saber el gobierno nacional por parte del gobierno de los Estados Unidos? ¿O cómo la ve usted? Pues mire, yo creo que primero uno no puede subestimar lo que pasó, pero yo creo que se ha sobredimensionado la importancia de la visita del señor Kerry y de la reunión. Primero, que conversar no es negociar. O sea, con cualquiera se puede conversar, eso no significa negociación. El gobierno Obama es un gobierno que va de salida, que necesita dejar un legado, una cosa que lo represente al final cuando ya no esté en el poder, y eso lo tiene muy claro, que es hacer dos negociaciones que son bastante mal hechas, con dos dictaduras, una dictadura comunista en Cuba y una dictadura chiita en Irán. Esos son los dos golpes de opinión que el presidente Obama quiere dar. Eso es lo que realmente al presidente, al gobierno actual de Estados Unidos le importa. Si se negocia mal con Irán no importa, es firmar, porque es un conflicto muy antiguo. Entonces el legado de Obama es: yo fui el presidente que hice un acuerdo con Irán. ¿Cómo quedó? Si quedó bueno o malo, si es viable o no, eso no le importa porque él va de salida. Igual con Cuba, él firma cualquier cosa con Cuba y queda como el presidente que después de 5 décadas hizo un acuerdo con Cuba. Esas son sus preocupaciones. El proyecto, el asunto de Colombia no es importante. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a entender que Colombia no es importante para esos actores. Entonces, el interés del gobierno de Estados Unidos es muy simple. Él está jugado en este lado del mundo con Cuba, y para hacer ese acuerdo, él tiene que sacar de la lista de terroristas al gobierno cubano. Y si el proceso de paz en Colombia no se resuelve, pues Cuba queda pareciendo como que está apoyando a terroristas, que de hecho lo son. Eso no es, como dice el representante Federico, una mentira. Entonces, al gobierno de Estados Unidos le interesa que se firme cualquier cosa, porque si no, invalida su proyecto de un acuerdo con Cuba. Entonces, lo que se firme o no se firme no importa, porque la intervención internacional es muy pobre. Mire, si usted es el presidente de Francia, que con trabajo saben dónde queda Colombia, no tiene ni idea de lo que pasa en Colombia porque ellos están muy ocupados en sus problemas. Llega y le dice: hoy viene el presidente de Colombia y dice que está haciendo un proceso de paz. ¿Usted cree que un presidente extranjero que no tiene idea de cómo se está negociando, de cuáles son los términos, qué va a decir en una rueda de prensa? Que se opone a un proceso de paz. Entonces,
eso que se está sobredimensionando de la importancia del apoyo internacional, me parece que hay que bajarle volumen porque en realidad no tiene tanta importancia. Representante, usted me estaba pidiendo la palabra. Sí, porque pues no puedo estar de acuerdo con las apreciaciones de mis compañeros de este programa. Lo primero es que yo no sé por qué el Centro Democrático se aterroriza porque John Kerry, secretario de Estado de los Estados Unidos, se sienta con las FARC. Estados Unidos hace rato tiene un delegado en el proceso de paz que lo mantiene informado y según las palabras de la calle, él dice que la conversación con John Kerry se habló sobre puntos concretos que se han avanzado. Eso no ha trascendido, pero ellos están interesados en el proceso de paz, lo conocen, están participando en el proceso de paz. Quieren que se firme. Claro, como participaron en el Plan Colombia, como han participado en la política de Latinoamérica. Entonces es muy importante para ellos y es un espaldarazo total y yo creo que es un punto de no retorno. Los del Centro Democrático se aterrorizan por eso, no sabiendo que cuando las AU se negociaron con Álvaro Uribe, pues estaban también en la lista de organizaciones terroristas del mundo y Estados Unidos, el Departamento de Estado así lo tenía catalogado y Álvaro Uribe negoció con ellos. Es que para poder negociar la paz hay que sentarse con el enemigo, o sea, la paz se negocia con el enemigo. Y no estoy de acuerdo con el profesor frente a la importancia de este proceso de paz para Estados Unidos y para la Unión Europea. Es que la Unión Europea es garante, el Estado de Noruega es garante y todos los países de la Unión Europea están trabajando para que este conflicto, que es el último conflicto, digamos, bélico en América Latina, subversivo en América Latina, termine. Y no es que sea solamente el presidente Obama porque va de salida, no, el Partido Demócrata que tiene la opción de seguir en el poder a través de la candidata que ellos tienen, está interesado en que este proceso salga adelante. Es muy importante para la lucha contra los cultivos ilícitos, para la estabilidad de América Latina, es muy importante que este proceso termine bien y Estados Unidos está interesado y la Unión Europea está interesado. El mundo tiene muchos conflictos. Este es uno de los conflictos que no afecta a otros países directamente, pero tiene una gran importancia en el ámbito mundial. Sabemos que Colombia pues, no es una potencia, no es un país del primer mundo, pero es un conflicto que por su antigüedad, por las muertes que ha causado y por lo exótico ya en este pleno siglo XXI le interesa a la comunidad mundial. Esto es una cosa de conservación de la vida humana sobre el planeta. Hay muchos conflictos emergentes ahora por el fundamentalismo islámico, por muchas otras causas. Pues a quién no le va a interesar terminar con este conflicto. Incluso eso permite concentrarse en la solución de otros conflictos que pareciera que son más grandes. A mí me parece que la comunidad internacional sí le ha dado la importancia y me parece que esa reunión de John Kerry con las FARC y con el gobierno colombiano en La Habana lo que está haciendo es colocar un punto de no retorno, así el Centro Democrático piense lo contrario. Bueno, representante, primero usted, en el tema de la comparación con lo que fue el proceso de las Autodefensas Unidas de Colombia hace ya 10 años, un poco más de 10 años. ¿Hay punto de comparación, por lo menos en este tema, de lo que fue el apoyo de Estados Unidos en su momento también hacia ese proceso? Mire, primero una precisión. En ningún momento yo he dicho o insinuado que Estados Unidos legitime o valide el terrorismo por la reunión que tuvo el secretario Kerry con las FARC, de ninguna manera. Pero evidentemente le da una especie de legitimidad política a las FARC al tener un secretario de Estado reuniéndose con un grupo terrorista como las FARC. Segundo, si ustedes oyeron el discurso del presidente Obama esta mañana, el presidente Obama utilizó un término bastante impreciso, pero bastante triste para los colombianos. Dijo guerra civil en Colombia. ¿A quién es quien más le conviene que haya una guerra civil en Colombia, que haya una percepción de guerra civil en Colombia? A las FARC. Y ese es uno de esos logros o malos logros del proceso de paz y de todo el apoyo político que ha tenido el proceso de paz, que se habla de guerra civil en Colombia, es decir, un exabrupto y absolutamente una escena totalmente diferente de la realidad. En Colombia no hay guerra civil. Y yo creo que lo sabe el presidente de la República, yo creo que lo saben los congresistas que lo respaldan y lo sabe el país entero. Acá no hay guerra civil. El presidente de Estados Unidos hoy se refirió a guerra civil en Colombia. Sería muy bueno que la canciller de este gobierno hiciera esa precisión. Le hacemos ese llamado respetuoso. Segundo, no es que el partido al que yo pertenezco se aterrorice de nada. Es decir, eso también es, digamos, una especie de sobredimensión de una opinión. Y además una opinión propia, yo creo, muy personal de quien la hace. Pero perdón, uno no debe quedarse callado frente a la reunión de un secretario de Estado con uno de los mayores carteles de droga del mundo, debe quedarse callado con la reunión de un secretario de Estado con un
grupo que ha secuestrado ciudadanos norteamericanos, que es uno de los mayores grupos que reclutan niños en el mundo, que es uno de los grupos que más siembra minas antipersonales en el mundo, que es uno de los grupos que más ha inundado las calles de Estados Unidos de droga del mundo. Entonces, pues simplemente si eso es aterrorizarse frente a eso, pues sí, nos aterrorizamos. Tiene toda la razón el representante, pero agregaría una cosa, no es que se aterrorice un partido o el otro, o yo como representante de la Cámara, la inmensa mayoría de los colombianos le da terror eso. Y le da terror que un grupo que es terrorista, que es narcotraficante, que es violador de los derechos humanos, tenga la posibilidad de llegar al Congreso, tenga la posibilidad de llegar a la presidencia de la República. Por supuesto que eso genera inestabilidad y por supuesto que eso genera miedo. Ahora, frente a la pregunta suya de la negociación con los paramilitares, es que no se negoció participación en la vida política. No se habló de impunidad y de que no fueran a pagar cárcel. De hecho, pues lo sabe usted, lo sabemos todos, están muchos de ellos extraditados en los Estados Unidos. De manera que eso también es una comparación, digamos, con mucho tinte político y poco tinte, digamos, académico de la realidad. Son dos negociaciones muy diferentes, con resultados muy diferentes y no se pueden comparar. Ahora, frente al apoyo de Estados Unidos, pues es verdad lo que dice el profesor, es que no es un tema que esté desconectado de los demás, hay un tema de conexión con Cuba, porque si el gobierno de Estados Unidos negocia con Cuba, pues no puede aceptar que Cuba esté apoyando una organización terrorista, es más, no únicamente apoyándolos, dándoles santuario como en este momento se les da en La Habana, Cuba, a los negociadores de las FARC. Entonces, por supuesto que es un tema que va unido. Y por último, un comentario. El país debería tener menos unanimismo frente al tema de la paz y una crítica más sana, porque no le conviene al país que todos los partidos políticos, o por lo menos la mayoría, le estén diciendo sí a la paz, muy bueno a la paz, y haciéndole poca crítica. La paz no se logra únicamente con aplausos, la paz se logra poniéndole lupa al asunto, haciendo críticas serias y haciendo propuestas. Profesor, ya voy con usted. Atendamos primero a Juan Muñetón, que nos llama de la Comuna 12 de Medellín, La América. Juan, muy buenas noches. Aló. Sí, Juan, muy buenas noches. Cuéntenos. Sí, buenas noches. Quería opinar acerca de lo que dice el señor Hurtado. El proceso con los paramilitares no fue un proceso de sometimiento a la justicia, que es muy distinto. Lo que estamos viviendo actualmente con los narcoterroristas de las FARC es realmente un proceso en el que se le está dando todo a ellos y quienes a la postre vamos a perder somos los colombianos. Y dos, la visita del secretario de Estado a hablar con los terroristas FARC. Hombre, eso tiene connotaciones como lo dice el profesor, ¿cierto? Simplemente, bueno, es una jugada maestra de Santos, pero también, miremos, hoy el mundo se escandaliza por los atentados en Bélgica, ¿cierto? 23 muertos hasta el momento. Es un grupo terrorista igual a las FARC. Las FARC, si mal no recuerdo, en el Nogal mataron 40 personas. Entonces, ¿cuál es la diferencia, cierto? Hoy en la mañana Hassan Nasser entrevistaba a Rodrigo Granda y le decía, bueno, ¿te parece genial lo que está pasando con John Kerry? Pero si años atrás los tildaba de terroristas y ustedes decían que Estados Unidos es el imperio, hoy, ¿por qué sí están de acuerdo? Las respuestas evasivas de las FARC han sido las mismas. No, estamos en una coyuntura distinta, ahora somos actores políticos, en fin. Entonces, es la doble moral que se juega, ¿verdad? Yo quiero la paz, pero yo quiero la paz sin impunidad y viendo a los terroristas en la cárcel, pagando sus penas, no lo irrisorio que está haciendo Santos con este proceso. Muchas gracias. Gracias a usted por la participación. Bueno, toca varios temas, representante Hurtado. Brevemente, ¿qué le podemos responder a Juan Muñetón, que lo citó usted? No, lo primero es hacerle claridad, pues, tanto al compañero Federico como al señor Muñetón. O sea, cuando yo hablé de las AUC, simplemente era para referirme a que los del Centro Democrático les parece mal que John Kerry se siente con las FARC porque son de un grupo terrorista. Cuando yo mencioné el proceso con las AUC, no estaba diciendo que es lo mismo, ni que es un proceso parecido, ni que son parecidos los actores. Lo que dije es que Uribe también se sentó a negociar con un grupo que estaba como una organización terrorista calificada no solo por Estados Unidos, sino por la Unión Europea. Pero yendo más allá, Pastrana también se sentó con las FARC. Aquí siempre se ha privilegiado, es más, si leemos la Constitución privilegia el diálogo sobre la fuerza. Tiene por mandato buscar la paz. Claro, el mandato de todo presidente, llámese como se llame, lléguese con el programa de gobierno que llegue, es buscar la paz. Uribe buscó sentarse con las FARC, lo que pasa es que las FARC no se sentaron con él. Entonces, cuando yo hablo de esas comparaciones, no es que estoy diciendo que los procesos sean lo mismo, estoy diciendo es que siempre los gobiernos se sientan a dialogar. ¿Con quién? Con los que están haciéndole daño al país, con los que están generando violencia. Entonces yo creo que
Esa es una claridad que hay que hacer. Ahora, frente a que va a haber impunidad, que no va a haber impunidad, el gobierno está haciendo bien las cosas con su proceso. El gobierno está planteando una justicia restaurativa. El gobierno está planteando unas penas mínimas para aquellos, igual que pasó con los paramilitares, para aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad. 8 años, similar. Similar, porque la ley se lo permite. Y el gobierno está poniendo este proceso en manos del país. O sea, el gobierno lo que está haciendo, lo que no hicieron en otros procesos, es poniéndolo para que personas como Muñetón vayan y voten en un plebiscito, si están de acuerdo o no están de acuerdo con la negociación. Porque le vienen diciendo que es que Santos le ha entregado las FARC al país. Eso no es cierto. Aquí se despejaron zonas, tanto en el gobierno de Uribe como el de Pastrana, para negociar. Esto se está haciendo en La Habana. No se ha decretado cese bilateral para no darle ventaja a las guerrillas. En fin, el proceso ha sido bien diseñado con todas las dificultades, porque es que cuando uno hace un proceso de paz, y por eso hay tanto odio en los colombianos, porque dicen, no, es que Timochenko ha matado a mucha gente, pero es que el proceso de paz no es solo para Timochenko. El proceso de paz es para niños que fueron reclutados a la fuerza, que no saben por qué están metidos en la guerra, no les dieron la oportunidad de ir a la escuela o de ir a coger un fusil. El proceso de paz es para todo eso, el proceso de paz es para reparar a las víctimas, el proceso de paz es para prevenir que no haya más víctimas. Es que este no es un proceso de paz a la medida de Timochenko o de Márquez, este es un proceso de paz para los colombianos y para el futuro de Colombia. Bueno, los dos por allá mismo dijeron que no, cuando el doctor Hurtado dijo que era similar. ¿Ustedes por qué dicen que no es similar, profesor? Pues primero que no es un proceso bien hecho, es un proceso pésimo, es tal vez de los procesos de paz más indignos que uno pueda ver. Ni siquiera en África han hecho procesos de paz así. ¿A eso se debe la poca popularidad que tiene? Pues es que la prueba es que los colombianos no son tontos. O sea, si usted al presidente de Francia le dice, venga, hay unos señores terroristas que le están poniendo bombas a usted en su casa, en París. Entonces, para que ellos no pongan más bomba, entonces usted le va a perdonar. Si ellos dicen que cometieron, porque el proceso de paz que se está negociando en Colombia garantiza la impunidad si uno dice que fue el culpable. Entonces, si yo soy guerrillero y maté 100 personas, ¿y qué me va a acordar? Llevo 20 años matando gente. ¿Yo qué voy a saber cuántos maté? Yo calculo que 100. Entonces, para estar tranquilo, yo digo, yo maté 200, me curo en salud. Y si me acusan de algo, como yo dije que era culpable, el proceso te libera de penas. Ese es un proceso de impunidad en cualquier parte. Ni siquiera en África, que han tenido los procesos de paz en las condiciones más malas de un Estado casi inexistente, la impunidad a ese nivel se dio. Y sobre todo, que en ningún proceso de paz a nadie se le había ocurrido que el proceso de juzgamiento a los delincuentes, la mitad de los jueces los iban a escoger los delincuentes. Mire, eso es indignante, eso no se le ha ocurrido a nadie en este planeta, sino al gobierno. Entonces es un proceso muy mal diseñado y es un proceso malo. Tan malo es, el presidente a veces debe decir tantas cosas, se le enreda la pita. Ahora, la semana pasada, cuando vio que no iba a cumplir el plazo, dijo que él prefería aplazar la firma a no firmar un mal acuerdo. Se le salió, pobrecito. Aceptó que que es un mal acuerdo. Si no, no hubiera dicho eso. Lo está aceptando en público que tiene un mal acuerdo, porque si no hubiera firmado. Entonces, no son procesos iguales. Usted no le puede decir yo quiero ver al presidente de Francia aceptando que la gente que puso bombas en París va a ser senadora, va a pertenecer al gobierno y va a tener casi que capacidades de cogobernar y que va a quedar impune. Yo quiero ver al presidente de Francia o a los que apoyan en la Unión Europea a ver si en España aceptarían que a la ETA le pongan las condiciones que a las FARC le están diciendo. O yo quisiera ver al vicepresidente Kerry negociando con Al Qaeda, con la gente que voló las torres y decirle, no, para que no nos pongan más bombas, vas a ser senador de la República. Yo quiero ver, a ver si realmente el apoyo que ahorita dijeron que era tan importante se materializa cuando las condiciones son iguales. Como es un problema ajeno, entonces no importa, allá que negocien lo que quieran.
Bueno, antes de ir con la respuesta también del representante Federico Hoyos, atendemos a Arlex Rúa, quien nos llama desde el municipio de Caracolí, en el Magdalena Medio antioqueño, donde también por supuesto llega la señal de Telemedellín. Se nos va esa llamada, me informan que nos va esa llamada, le pedimos a Arlex que se comunique nuevamente para atenderlo. Mientras tanto, doctor Federico Hoyos, su respuesta sobre este tema de si es similar el proceso de paz con el que se vio de la SAUCE. Mire, un tema muy importante que el profesor acaba de mencionar tangencialmente es que yo creo que estamos en el momento todavía, a pesar de que llevan más de 1000 días de negociación, 3 años y de plazos incumplidos, estamos todavía en el momento de la retórica. La paz es importante, la paz la queremos todos los colombianos, que esto no es un proceso de paz no únicamente para Timochenko, sino también para los niños, es decir, un proceso de mucha demagogia, respetuosamente lo digo, de discurso político. Las dificultades y en parte el hecho de por qué no se va a firmar el proceso de paz mañana es porque el presidente Santos, como lo mencionaba el profesor, sabe que hay unas enormes fallas concretamente en materia de justicia y que un acuerdo de paz que tenga las fallas que tiene en materia de justicia no serán aceptadas por la comunidad internacional posteriormente. Una cosa es el discurso político de ahora, otro momento es cuando se firme la paz y cuando se empiecen a hacer, digamos, los acuerdos a materializarse. Entonces, habrá respaldo internacional cuando se vea, digamos, a cabecillas de las FARC que han cometido crímenes de lesa humanidad como candidatos al Congreso, o alcaldías o consejos municipales. Habrá apoyo del proceso de paz cuando se vea que hay una entrega de armas parcial, si es que la hay. Habrá apoyo internacional del proceso de paz de todos los países que lo hacen cuando vean que en materia de justicia no habrá efectivamente privación de la libertad en cárceles, sino que habrá unas condiciones especiales que todavía no conocemos. Y finalmente, habrá apoyo de la comunidad internacional cuando vean que habrá jueces escogidos entre las FARC y el gobierno nacional para juzgar a las mismas FARC. Entonces, como le digo, este es el momento de la retórica todavía, es el momento de la demagogia, del discurso político, pero una vez haya un acuerdo de paz, cuando se empiezan a materializar los compromisos, ahí es cuando la comunidad internacional va a ver este proceso de una manera diferente. Y por esa razón es que el proceso de paz no se firma mañana, porque el presidente de la República vio que las críticas de Human Rights Watch, que las críticas del Congreso de Estados Unidos en unos sectores y de las mismas críticas del Departamento de Estado, que ha levantado dudas al respecto, no hacían que este acuerdo fuera sostenible. Un último comentario respecto a algo muy importante que mencionaba el representante Hurtado. Claro que el secretario Kerry fue a decir que habría un apoyo económico al posconflicto, etcétera. Le digo algo, ojalá lo haya. Pero es que pasa una cosa, Cristian y representante, eso no depende del gobierno de Estados Unidos, eso depende del Congreso de Estados Unidos, que es quien aprueba el presupuesto. Y no se le olvide que estamos en una carrera presidencial, no se le olvide que en octubre habrá un nuevo gobierno, sea demócrata o republicano, y no se le olvide que a pesar de esto, los republicanos controlan las dos casas, controlan la Cámara de Representantes y controlan el Senado. De manera que el discurso de Kerry sí, muy bonito, digamos muy llamativo, pero eso no es que sea un hecho político. Bueno, antes de ir con el representante Óscar Hurtado, tenemos a Jairo Aguirre, quien nos llama desde la Comuna 7 de Medellín, Robledo. Jairo, muy buenas noches, cuéntenos. Sí, buenas noches. Buenas noches, Jairo. Qué pena, pues yo para participar en el programa, sí, claro, con el caso de que, digamos que hablan que un proceso de paz, pero el proceso de paz no es proceso de paz en el caso de que se está negociando es con una sola persona, un solo equipo. Tiene que entrar, es como le dijera yo, todo el mundo, el mismo ejército, los comandantes del ejército, los comandantes de la policía, todos los tenientes, todo el mundo, los de la FARC, los del M-19, fueron unos que entregaron y ahí cogieron y empezaron a matarlos. ¿Por qué? Porque las autodefensas querían la limpieza. La EPL pasó lo mismo. Entonces ahora si la FARC va a pasar lo mismo con ellos también. Y entonces, sabe que el ejército sabía quiénes eran los de los autodefensas. Todo el ejército, toda la policía de todo el país. Sabía hasta el FBI, todo de otros países. Sabían que iban a ser los de las autodefensas en cierta parte. Porque para sacar a la guerrilla, el ejército mandaba primero a las autodefensas, para después ir ellos. Y todos sabían, y todos le ayudaban, todos los comandantes de todos los rangos sabían de todo. Entonces deben de sentarse todo el mundo
a dialogar todos, políticos, ejército, Sí. policía, todos para poder llegar a un acuerdo de paz sincero. Muchas gracias, Jairo, por su participación. Bueno, les propongo que vamos a un corte de mensajes institucionales, pero regresamos con lo que acaba de tocar nuestro oyente, porque se han ido hablando de ese tema de que en esta justicia transicional también entren otros agentes o actores del conflicto. Para algunos son conflicto, para otros no es conflicto. Tocamos también el tema de lo que será las elecciones de Estados Unidos, porque al paso que va podría haber cambio de rumbo en Estados Unidos y con ello también el cambio de apoyo. Y otros puntos más de este importante tema, además de cómo sería un posible posconflicto en Antioquia y en Medellín, debido pues a la cantidad de guerrilleros de las FARC que llegarían a hacer ese proceso aquí a la capital antioqueña, al Valle de Aburrá y Antioquia. Por eso la recomendación es que no se despeguen de las pantallas de Telemedellín, que ya regresamos con mucho más de este especial sobre el apoyo de Estados Unidos al proceso de paz. Ya regresamos. Muy bien, retomamos este Periodísticos Telemedellín, hoy con nuestro tema de el apoyo de Estados Unidos a lo que es el proceso de paz del gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC y la visita ayer y la reunión sobre todo del secretario de Estado John Kerry con los negociadores tanto de las FARC como del gobierno nacional. Les recuerdo que nos acompaña el representante Óscar Hurtado del Partido Liberal, Unidad Nacional, quien apoya el proceso de paz, el profesor Juan David Escobar, director de la especialización en estudios políticos de la Universidad EAFID, y el representante a la Cámara Federico Hoyos del Centro Democrático, quien hace parte de la oposición. Antes de irnos a comerciales, teníamos la llamada de un oyente sobre el tema de que deberían estar más personas involucradas en este proceso de paz, que no debería ser solo para la gente de las FARC, pero usted también dijo que tenía dos espinitas. Rápido, para que le demos posibilidad a los otros temas, porque esto es muy amplio con este tema del proceso de paz y el apoyo de Estados Unidos. No, sino que el doctor Federico dice que es que nosotros somos populistas y hablamos de la paz como ese derecho por el cual luchamos los colombianos y trabajamos y hacemos esfuerzos, y que lo hacemos a través del populismo. Pero es que el populismo lo iniciaron ellos diciendo siempre que es que esta paz no va a tener justicia, que paz con impunidad no sirve. Nadie ha dicho que va a haber impunidad. Yo creo que ahí ellos están equivocados, porque el acuerdo no se ha firmado. A los colombianos no nos han traído el acuerdo definitivo. Claro que hay cosas para ajustar. En el tema de justicia restaurativa, el profesor debe saber que es el primer acuerdo de este talante que se logra o que se va a firmar después del Acuerdo de Roma, el Estatuto de Roma. Entonces, tanto a las FARC como al gobierno les conviene de que esa justicia restaurativa que se pacte ahí cumpla con los mínimos estándares que exige la justicia penal internacional. Entonces, yo creo que no podemos decir que hay impunidad cuando todavía no se ha terminado, y precisamente por eso no se firma el 23, porque es que antes decían que porque el 23, que porque esa fecha. Bueno, no se logró esa fecha, pero yo creo que se está haciendo lo mejor para que quede un buen acuerdo. Profesor Segunda espinita. Con el profesor, porque él dice que es el peor acuerdo que hay. Y que dice el doctor Juan David, que es el peor acuerdo que ha habido. Primero, no tenemos el acuerdo completo, y por eso no se ha firmado, y por eso no se ha decretado un cese bilateral, que también me parece bien que no se decrete hasta que no se firme definitivamente el acuerdo. Hay cosas que el gobierno tiene que cumplir, que las FARC saben que se tienen que plasmar en ese acuerdo, o si no, no va a haber acuerdo. Por ejemplo, el tema de la dejación de las armas. Los del Centro Democrático andan diciendo que es que las FARC no van a entregar las armas. Pues claro que las FARC tienen que dejar las armas, porque entonces no hay acuerdo de paz. O sea, ¿Dejar y entregar o solo dejar? Pues para mí, yo pienso que es lo mismo. O sea, ¿a quién se las van a entregar? Lo que pasa es que el Centro Democrático dice que se las tienen que entregar al gobierno, y ha habido procesos en todo el mundo donde las armas se las pueden entregar a la ONU, por ejemplo, o las pueden poner en custodia en un país fuera de Colombia, ¿no es cierto? Entonces, esa terminología a mí no me importa. Lo importante es que las FARC abandonan las armas, sea porque se las entreguen al gobierno, porque se las entreguen a la ONU, porque las abandonen. No va a haber posibilidad, no se va a firmar ningún acuerdo donde tengan ellos la posibilidad de tener las armas. Eso no puede ser. Ellos tienen que desmovilizarse, o si no, no firmamos el acuerdo de paz.
Entonces yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y frente a la pregunta, muy rápidamente, pues claro, este acuerdo se ha cuidado tanto el gobierno de que involucre a toda la sociedad, que cuando se está hablando de la justicia restaurativa, se está hablando para todos los actores, para todos aquellos que de una u otra manera, voluntaria e involuntariamente, se vieron involucrados en la guerra. Claro que los del Centro Democrático mismo van a salir a decir que los van a tratar con el mismo rasero. Eso no es cierto. Se van a involucrar todos los actores, pero teniendo en cuenta la participación que cada uno efectuó, voluntaria, involuntariamente, a la fuerza. ¿Usted qué va a hacer con unos niños que los llevan a la fuerza a la guerrilla? Pues claro que esa gente hay que amnistiarla porque ellos no han cometido delitos de lesa humanidad y no están allá ni siquiera por su propia voluntad. Y también en eso se equivoca el Centro Democrático, porque uno lo escucha diciendo, primero que vuelvan los niños, y si no se firma la paz, ¿cómo vamos a lograr entonces que esos niños regresen a sus hogares? Bueno, hay una promesa la otra vez de las FARC que tengo entendido no se ha cumplido, pero vamos entonces con Jorge Mario Villa, que nos llama de la Loma de los Bernal. Guarden ustedes dos sus respuestas porque también me las pidieron las réplicas para el representante a la Cámara, Oscar Hurtado, y tocamos el tema de lo de los niños, a propósito que si se cumplió o no se cumplió. Jorge Mario Villa, la Loma de los Bernal, muy buenas noches, cuéntenos. Muy buenas noches, saludos a todos los panelistas que están allá presentes. Míreme, una de las cosas que no nos gusta a los colombianos, como lo decía el profesor de la EAFID, es que nos crean bobos, que piensen que los colombianos no nos damos cuenta de la situación. El gobierno tiene unos señores representantes y senadores hablando por ellos, que a veces hasta parecen marionetas, diciendo lo mismo. No conocemos qué se está firmando, no conocemos el texto de las FARC, y sin embargo se atreve a decir que es que no a los del Centro Democrático no se les va a medir con el mismo rasero, que no se van a medir las fuerzas militares igual que la guerrilla. ¿Cómo saben? Si ellos mismos están diciendo que no conocen el texto. Es que los colombianos no conocemos el texto, ninguno. La prensa casi le ha prohibido al gobierno conocer el texto. Eso es censura de la prensa. En este país se censura la prensa. No pueden hablar en contra del gobierno. Si la periodista Vicky Dávila dice algo en contra del presidente Santos, se tiene que ir del canal. Aquí no se puede decir la verdad. Aquí es prohibido decir la verdad. Aquí es prohibido expresarse. Aquí es prohibido. Esto parece más un país socialista que un país democrático. Entonces hay una cantidad de senadores, Roy Barreras, el senador Benedetti, diciendo atrocidades y piensan que nosotros, los colombianos, nos tragamos esas mentiras. Esas mentiras no nos las vamos a tragar nunca, porque no nos hablan con la verdad. Que la fecha la aplazan el 23 y que la fecha la puso ¿quién? El representante que está ahí sentado dice, ¿quién dice que puso la fecha? Fue el mismo presidente Santos. Esa fecha no la pusimos nosotros los colombianos. Esa fecha no la puso el Polo Democrático, esa fecha no la puso nadie, la puso el presidente Santos. Y digo que se firmaba el 23, no firmaba nada y después se echa para atrás. Sí, Jorge. Bueno, Jorge, le agradecemos por su participación. Recuerde que acá en Telemedellín la gente participa también de estos temas porque todas las opiniones son totalmente válidas. Bueno, antes de hablar de lo que es la opinión de Jorge Mario Villa, quien participaba con nosotros de este debate, vamos con las réplicas de ustedes dos. Representante, usted primero. Primero, me parece un comentario muy acertado el que hace Jorge Mario en su llamada. Fue el presidente quien puso la fecha y fue él quien se comprometió, no los colombianos, los partidos políticos. No lo había pensado de esa manera, pero me parece muy interesante. Segundo, algunas respuestas. Mire, en un proceso de paz yo creo que lo mínimo que se debe mantener es un lenguaje muy respetuoso, incluso entre quienes diferimos en las posturas. Yo no dije que había populismo, hablé de demagogia y hablé, digamos, de discurso político, que es diferente. Y lo dice no de manera peyorativa, despectiva o insultante, contrario a como si se han referido constantemente al partido en el que yo milito. Simplemente dije que era un tema de demagogia y de discurso político, porque es que la verdad, hasta ahora estamos en el momento del discurso político.
Hasta ahora no hay programas concretos para cómo se tratará a los desmovilizados en las ciudades. Hasta ahora no hay, digamos, una realidad de cómo se ejecutará la justicia, porque ni siquiera se ha concretado el tema de los tribunales que supuestamente enjuiciarán a los miembros de las FARC y a los miembros de las Fuerzas Armadas, porque también los metieron en ese mismo paquete. Entonces, mi comentario no fue despectivo en ese sentido. Luego, a mí sí me gustaría ver tanto esa energía con la que se dirigen a mi partido, con esa dureza para hacerle control político al proceso de paz. Porque es que el problema aquí no es el centro democrático, un partido político o el otro. Acá realmente quienes están incumpliendo son las FARC. Acá quienes siguen delinquiendo son las FARC. Quienes siguen secuestrando, extorsionando y mintiendo en el país son las FARC. Entonces no hay necesidad de acá, digamos, irse lanza en ristre contra el partido en el que yo milito, Centro Democrático. Ese no es el objetivo, digamos, de esto. Y el objetivo es analizar simplemente lo que está pasando y las fallas que tiene este proceso de paz. Porque vuelvo y le repito, Cristian, y a Oscar, que le tengo precio, y al profesor, este proceso de paz requiere más lupa, requiere más análisis, más reflexión y menos aplausos. Este proceso de paz no puede vivir únicamente de titulares de prensa, de apoyos políticos o espaldarazos internacionales. Este proceso de paz debe tener, digamos, consensos. Le hago este comentario. El representante, cuando decía que el partido mío, que decía que las armas, que no las iba a entregar y todo, eso no es verdad. La semana pasada, cuando hubo un acuerdo entre el Centro Democrático y los partidos de la Unidad Nacional para firmar las zonas de concentración, hubo una constancia en donde el Centro Democrático y los partidos de la Unidad Nacional hablaban de destrucción de armas. Entonces no es que el Centro Democrático aquí haya dicho mentiras. Hemos hablado de destrucción de armas, hemos aceptado que haya una destrucción de armas con verificación internacional. Es más, el Partido Liberal suscribió el mismo documento, de manera que no se puede venir a decir lo contrario, porque es que eso está en los archivos del Congreso de la República. Este no es un tema, como le digo, únicamente de irse a lanzar en ristre contra un partido, es de llegar a unos acuerdos sobre lo que le convenga al país, sobre una paz que sea de verdad, que sea para toda la ciudadanía y que no sean simplemente gabelas para unos comandantes guerrilleros que están en La Habana. Profesor, rápidamente, que nos quedan 3 minutos para que hemos pasado a la conclusión y nos van a quedar muchos temas en punta, pero rápidamente para pasar a las conclusiones. No, yo sí quisiera resaltar el hecho de que cuando un representante dice que a él no le importan los términos, a mí eso sí me da susto, porque es que los términos sí son importantes. ¿Cómo decir que dejar las armas y entregarlas es lo mismo? A mí eso me asusta. Yo sí quisiera ver si seguimos jugando con los términos así, o sea, dejarlas que me las dejo terciadas o me las dejo en mi casa cuando yo quiera extorsionar a la gente en las zonas de reserva campesina. Es que los términos sí son importantes, porque si no entramos en el jueguito de las FARC que empiezan a decir, no, eso no es secuestro, eso se llama retención. O después van a decir que no, es que eso es un invitado permanente. Y que los niños que están en la FARC no son niños. Acuérdese, el bandido de las FARC, cuando estaba discutiendo el tema, dijo, no, lo que pasa es que los niños en el campo maduran más rápido. Eso es un cinismo montado en un manejo muy amañado de los términos, o sea que con los términos sí hay que ser cuidadoso, porque es que estamos negociando la legitimidad, le estamos diciendo a los colombianos de bien que cumplir la ley y ser decentes es mal negocio y que ser pillo paga, porque después yo cambio los términos y yo resulté que yo no era guerrillero, sino que era un hombre interesado en la selva y que yo no era narcotraficante, sino que era un botánico especializado. O sea, en eso hay que ser juicioso y no hay que engañar a la gente, sobre todo porque los colombianos no son tontos y las encuestas demuestran que los colombianos no son tontos. Bueno, rápidamente ya para finalizar este programa, este apoyo de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que históricamente o en los últimos años ha habido cambio de partido político en Estados Unidos cada vez que hay elección o cada 8 años, por lo menos veníamos de un republicano, estaba terminando un demócrata. ¿Este apoyo es definitivo para el proceso de paz? Rápidamente, doctor Hurtado. Bueno, voy a tratar de ser muy rápido. Lo primero es que yo aquí no estoy defendiendo las FARC, yo estoy defendiendo el proceso, porque a veces veo que tratan de contraargumentarme a mí diciendo que es que ellos han hecho esto, que es que ellos han utilizado este lenguaje, que es que ellos son cínicos. Claro, pues, ¿quién le ha causado más daño al país que las FARC y las AUC y algunos gobernantes? Pues yo eso lo tengo muy claro, pero entonces quiero hacer esa claridad de que yo soy defensor del proceso de paz y que estamos negociando con el diablo, no estamos negociando con angelitos y que tiene que haber unos mínimos.
El apoyo de Estados Unidos, para contestarle su pregunta, pues claro que para nosotros es un hecho definitivo, tanto para el gobierno como para las FARC. O sea, para las FARC es muy importante que Estados Unidos asuma el compromiso de que una vez firmada la paz, pues obviamente lo saque de esa lista negra en que a ellos les preocupa y que los mantiene y que los va a mantener prófugos y a expensas de la Corte Penal Internacional toda la vida, si Estados Unidos no respalda el proceso. Entonces es muy importante. Muy bien, ¿definitivo o no este No apoyo? es definitivo, es un apoyo político transitorio, porque una cosa es diferente, el momento del discurso en el que estamos al momento de la implementación de los acuerdos. Cuando vea que hay posibilidad de que comandantes de las FARC lleguen al Congreso o a la Presidencia de la República, consejos, gobernaciones, veremos a Estados Unidos reclamando. Y segundo, no es definitivo, porque el apoyo económico, financiero al posconflicto no depende de Barack Obama, no depende de John Kerry, no depende de Hillary Clinton o de Donald Trump, depende del Congreso de Estados Unidos y ellos no lo han aprobado todavía. Y si se da la constante de que llegas un gobierno republicano, porque así ha sido los últimos años, ¿no sirvió de nada lo de ayer, profesor? Es que como lo de ayer no es definitivo y es solamente parte de un golpe de opinión a un proceso que está mal, porque es que el vicepresidente Kerry hizo esa reunión porque Santos le pidió el favor que hiciera la reunión, porque sabe que el proceso está estancado y eso fue lo que le dijeron en La Habana, que el proceso está estancado y amarrado y por eso está el hermano del presidente. Entonces, no hay que dimensionar, porque como dice el representante Federico, las decisiones reales, las implicaciones legales no las va a tomar el presidente de la República, sino las cortes internacionales. Entonces, en eso no hay que sobredimensionar el efecto de los Estados Unidos. Muy bien, señores, muchas gracias por estar en estos especiales periodísticos de Telemedellín. A ustedes mañana la invitación para un nuevo tema de análisis aquí en Telemedellín a partir de las 9 de la noche y en minuticos a las 10 con ¿Qué ha pasado? El programa que los divierte al final de la noche aquí en Telemedellín, porque aquí te ves. Muy buenas noches. De la Tierra al universo.